Muy buen día para todos. Bienvenidos a estos espacios de formación. Quien les habla, Lady Bastidas, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de derechos humanos, de nuestros derechos humanos. Entonces, esta imagen me parece muy chévere. Dice, el ciudadano se construye para que la sociedad se transforme. Y en ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos han venido como estableciendo unos acuerdos de suma importancia. Son acuerdos, son normas, son leyes fundamentales y esto lo que nos permite es promover y proteger los principios básicos para una vida armónica en sociedad. Eh, los derechos humanos también son condiciones que permiten crear una relación íntegra entre la persona y la sociedad. También nos permite o permite a las personas jurídicas que se logren identificar con ellos mismos y con los demás. Vamos a hablar un poco de quiénes son las personas que se encargan de los derechos humanos. Entonces, de los derechos humanos en Colombia, la Defensoría tiene gran parte de responsabilidad, la Procuraduría también, y vamos a ver qué hace la Defensoría. La Defensoría es la entidad o es la encargada de vigilar los derechos humanos, así como solicitar a las autoridades competentes las investigaciones disciplinarias y penales que sean pertinentes contra funcionarios que inflijan en la ley contra otras personas. La Defensoría también nos ayuda a tramitar o a recibir las quejas que se presentan contra entidades distritales o los funcionarios también. ¿En relación a qué? A conductas o omisiones que puedan constituir a una violación tal vez de los derechos humanos. Entonces, derechos humanos en la Constitución. ¿Qué nos habla de los derechos humanos? Nosotros tenemos unos derechos que son fundamentales y estos están escritos en la Constitución, en el capítulo 1, título 2, desde el artículo 11 al artículo 41. Y son los derechos fundamentales. Vamos acá de pronto a resumir un poquito. Hablamos de derechos fundamentales cuando hablamos del derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la libertad de conciencia, derecho también de culto, derecho de opinión, derecho a la honra, a la paz, al trabajo, derecho a la enseñanza, derecho también al movimiento de reunión. Entonces aquí hablamos más cuando se hacen este tipo de protestas pacíficas y eso, entonces eso es un derecho fundamental, lo que nosotros estamos ejerciendo ahí, el derecho de movimiento y de reunión. Hablando de la Constitución, entonces vemos que cómo está constituida, valga la redundancia, y es porque empezó ¿dónde? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de allí ya se desprende nuestra Constitución Política de 1991 y de ahí para abajo otra serie de, de leyes que desprenden de esa misma Constitución. Hablamos de los derechos humanos como el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de las que todas las personas en el mundo tenemos derecho. Los derechos humanos, como vemos, entonces aquí también ya está más resumido también. Estos son derechos fundamentales a la educación, al desarrollo de la personalidad, libertad, libre expresión, nacionalidad, un trabajo, descanso, a una familia. Estos son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales también le dan gran importancia y gran protagonismo a los derechos de la infancia y adolescencia, dándoles o brindándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes
la potestad también de ser parte de esto, de este libro. Eh, según en la convención que realizaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ellos dicen que ellos tienen derecho a influir en las decisiones que afectan a sus familias. También los derechos en las decisiones que puedan influir o afectar en sus como colegios, en su comunidad, y razón por la cual deben estar involucrados en aquellos procesos donde puedan ejercer y hacer cumplir sus derechos. También ellos tienen el derecho de reunirse pacíficamente para participar en procesos políticos, para que lo tengamos muy claro. Entonces, pues aquí vemos que los niños también tienen una gran participación para ejercer sus derechos, ¿no? Tanto en la sociedad como en el Estado, en sus familias y en todos los sistemas que a ellos los rodean. ¿Qué nos permite a nosotros como ciudadanos adquirir estas responsabilidades? Recordemos que estas son responsabilidades políticas y saber que podemos participar en tanto a nivel político como social, como democrático. Este tipo de responsabilidades hacen que nosotros empecemos también a tener mecanismos de participación, ¿sí? Y que nos reconozcamos así como ciudadanos. Y esto está escrito, pues, ¿en dónde? En nuestra Constitución Política. En tanto la Constitución y los derechos humanos que en ella se recogen dejen de hacer algo abstracto y ajeno, se podría hacer realidad el ideal, común de que ella proclama. Pues la democracia participativa, la pluralidad y la justicia se viven y se construyen el día a día en todos aquellos escenarios en los cuales interactuamos con otros, para que lo tengamos muy claro. Esto es una construcción a diario. ¿Listo? Muchísimas gracias por su participación en esta pequeña eh, intervención de los derechos humanos. Trabajemos todos unidos de la mano para que vivamos en un país distinto, ¿sí? Como lo dice esta imagen, para que nosotros dependamos que este país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sea un país diferente. Pero solo depende de nosotros, de qué, de nuestra cultura ciudadana, de nosotros como personas. Entonces, es bien dicho que el ejemplo o los cambios empiezan desde casa. Y es así, nosotros debemos empezar a cambiar desde nosotros lo que nosotros no queremos para los demás, para el resto de la sociedad, pues es algo que debemos empezar a cambiar y lo cambiamos desde nosotros. Recordemos que nosotros somos un Estado social de derecho, ¿sí? Y que como Estado social de derecho es un Estado que es organizado en forma de una república que es única, ¿sí? Que es autónoma, que nos permite tener participación democrática, que se funda en qué? En el respeto, la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad, todas estas bonitas cualidades que tenemos en nuestra Constitución y hace que nosotros seamos unas personas más íntegras. Y esto es lo que nosotros vamos a demostrar a la sociedad. Esto es lo que nosotros dejamos a la sociedad. La idea del Estado social de derecho es una estrecha relación entre lo que es el Estado y la sociedad. De tal forma que los conflictos que surgen entre ellos puedan separarse de forma armoniosa y pacífica. Y pues es así como nosotros debemos actuar, de forma armoniosa y pacífica. Entonces, vemos que nuestro Estado también nos mantiene de una u otra manera condiciones que nos garantizan de una u otra forma también la acumulación del capital que nosotros tenemos como seres humanos. Y ese es el capital que nosotros no debemos permitir que se pierda. Hay unas características
que tenemos nosotros como Estado social de derecho. Y este tipo de características hacen que seamos, cuando las tenemos en cuenta, podamos tener la capacidad también de empezar a tener un cambio positivo. Y es tener en cuenta cuáles son nuestros derechos individuales, cuáles son los derechos colectivos. Y en todas las áreas, hablamos de derechos colectivos desde el área económica, desde el área social, desde el área cultural, así como la intervención del Estado en el resto de niveles. Entonces, vemos que el Estado de una u otra manera está en nuestra Constitución escrita cuáles los derechos que tenemos como humanos, ¿cierto? En la parte social, política, económica, cultura, bueno, ya todo lo que hemos visto, eh, que nos pretenden asegurar pues unas garantías a nosotros como ciudadanos colombianos de que tengamos una vida digna y una democracia que nos permita la igualdad y la libertad. Esto, pues, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de este tipo de derechos que tenemos, eh, somos más conscientes de lo que debemos entregar, de lo que debemos también pedir o exigir, ¿no? Entonces, los invito pues que de vez en cuando lean la Constitución, revisen cada uno y de una forma muy minuciosa a qué se refiere y a qué realmente tenemos derecho. Yo creo que acá a más de uno nos ha pasado que hemos tenido o hemos pasado por situaciones y más que situaciones porque las personas o porque el Estado no lo tenga claro, es más por desconocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta nuestros derechos fundamentales, a qué hace referencia a cada uno de ellos. Tengamos muy en cuenta que los derechos humanos, eh, aparte de los derechos que son fundamentales, también son referentes para nuestra integridad física y mental. Entonces, con esta reflexión los dejo. Tengamos en cuenta cada parte de esta charla. Repítala cuantas veces usted crea o considere necesario. Y recuerde, si nosotros no nos informamos, si nosotros no investigamos, no leemos sobre a lo que nosotros tenemos derecho, es fácil que las personas o que el Estado mismo, que las instituciones mismas puedan pasar por encima de nosotros. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta este tipo de derechos para que podamos dar satisfacción a nuestras necesidades básicas, para que también podamos ayudar a la familia a, a reconocer, ¿sí? También como el núcleo fundamental de la sociedad y pues de una u otra manera podamos empezar a mejorar y a darle un cambio y un giro positivo a nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.